Bien, buenas tardes. Estamos ahora en esta etapa nueva, después del tiempo de Pascual, y hemos pensado también, dadas las circunstancias en que nos encontramos todos, de aumentar un poquito el tema de la catequesis. El tema de la catequesis, veo que a muchos les ayuda escuchar, ¿no? El padre Daniel está dando una serie de catequesis también a lo largo del tiempo pascual. Yo me pongo aquí ya en este lado, me esperan un poquito, así que estoy solo acomodando todo acá para que me puedan ver con gusto. Voy a quitar aquí cosas para podernos ver con gusto. Muy bien, me espero un momentito. Vamos aquí acomodando un poco las cosas. Ya vamos a pasar por las dos. Entonces, lo que vamos a hacer es un tiempo, la catequesis, como explicaba, va a ser ahora, vamos a hacer catequesis 2 días, los días miércoles y los días viernes, ¿no? Los días miércoles, yo voy a iniciar justamente hoy un periodo de catequesis. Me pareció importante, ¿no? Dado que la mayoría de nosotros está viviendo un tiempo intenso, sobre todo los que nos siguen cada día en la oración, ¿no? Me pareció importante tratar acerca del tema de los salmos, todo lo que concierne al mundo de los salmos, la oración, la liturgia de las horas, el oficio de lecturas, dado que es un elemento importante, como veremos, y voy a dedicar algunas, esta y la próxima encuentro, el próximo miércoles, para hablarle primero, hacer una introducción acerca de lo que son los salmos, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y luego, el resto de los encuentros, me voy a dedicar a hablar de los salmos, a comentar, ¿no? La riqueza de cada salmo. Cada salmo es un mundo inmenso de cosas, de riquezas, de interpretación. Le respalda toda la tradición judía, ¿no? Toda la tradición cristiana de siglos. Si hay un libro en la Escritura que goza, digamos, de esa amplitud de interpretación, de vida, de vivencia, en el pueblo de Dios, en la iglesia, es el libro de los Salmos. Estoy intentando aquí conectar a los amigos que nos siguen a través del canal de YouTube. A ver si logro. Estamos aquí. Ah, ya, acá estaba la cosa. Bien, dame un segundo, ya, no, prometo no ser muy largo. Ya, también me gustaría, ¿no?, que si pueden comentar algunas cosas, ¿no? Ya, comentar algunas cosas, algunas inquietudes. Vamos a comenzar. Siempre en la catequesis iniciamos siempre rezando, ¿no? Rezando, ¿no? Y qué mejor que rezar los salmos, ¿no? Que rezar los salmos, ¿no? Entonces, bien, bienvenidos también. Ahora ya se han conectado algunas personas a través del canal de YouTube. Entonces,
vuelvo a repetir, ¿no? Los días miércoles, por un periodo de días, de semanas, vamos a hablar acerca de los salmos, Y los días viernes vamos a hablar acerca del credo. Vamos a empezar a dar catequesis sobre el símbolo de los apóstoles, ¿no? Lo que es el credo, la fe de la iglesia, el credo. Muy importante también, ¿no? Pero recuerden, los días miércoles, los salmos. Y los días viernes, el credo. Así por un periodo largo, de repente hasta julio, todos los miércoles y viernes. Pues bien, quiero leerles algo, a ver si desempolvo un poco mi Biblia. Quiero leerles algo, ¿no? Espero que me escuchen, ¿no? Y puedan seguirme. Voy a leerlo así con despacio, ¿no? Lentamente. Mizmor Aleph. Ashre Aish Asher Lo Alach Ba'asat Reshaim Ubdere Hataim Lo Amad Umoshab Lesin Lo Yashab Ki'im Betorat Adonai Herzó Ubtorato Yeege Yoman Balaila Behaya que es Shatul al Pelge Mayi Asher Piryo Jiten Beito Be Aleu Lo Jibol Behol Asher Yase Yasliach Loken Areshaim Kin Kamotz Asher Tiddefenu Ruach Alpen Lo Yakumu Reshaim Bemishpat Behataim Ba'adat Sadikim Ki Yodea Adonai Derech Sadikim Bederech Reshaim Tobet. Seguramente que nadie entendió nada, ¿verdad? Voy ahora a leerlo en español. Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la palabra, en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto, y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace le sale bien. No así los impíos, no así, que ellos son como la paja que el viento se lleva de la haz de la tierra. No resistirán en el juicio a los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos, porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Eso es lo que digo en el texto hebreo que tengo aquí, y es el salmo con el cual sirve de pórtico a este libro de oración que son los salmos. Este libro que nosotros los cristianos la iglesia, ¿no? Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los apóstoles, y luego toda la tradición cristiana sucesiva, ¿no? Ha tenido mucho aprecio este libro, porque era el libro de oración de Jesús también. Era el libro de oración de Cristo, de la Virgen. Y así lo ha recibido la iglesia, los apóstoles, y así lo han transmitido. Este libro que recoge
toda la experiencia de oración del pueblo hebreo. Un libro que está compuesto de varias colecciones, ¿no? Pero que tiene una particularidad, ¿no? Los salmos, hay una diferencia entre el libro de los salmos y el resto de la Biblia. Hay una diferencia, y se la voy a decir, ¿no? Bueno, hay una única diferencia. Todos los libros de la Biblia, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los evangelios, ¿no? Por ejemplo, los profetas, o los libros iniciales del Pentateuco, es cierto que todos ellos son la palabra de Dios que también apela a mi vida, es verdad. Se lee un texto del Evangelio y yo me veo ahí representado, veo que la palabra que se proclama me dice a mí, me toca a mí, me habla a mí. Es verdad, ¿no? Habla, entonces uno se interpreta, esa es, digamos, la hermenéutica de un creyente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, vamos a la iglesia, vamos a la palabra, a escuchar la palabra de Dios en la misa o en nuestro momento de oración. Todos ellos, todas esas palabras que se proclaman, tocan mi vida, me dicen, Dios me habla, ¿no? Me ilumina, como lo cantamos, ¿no? Hay cantos que hablan de eso, la palabra de Dios es lámpara, es tu palabra, como dice el Salmo 119. Es cierto que me identifico con ella, la palabra de Dios me habla, me ayuda, me ilumina, me fortalece, eso no lo ponemos en duda absoluta. Pero los salmos, aparte de ser unas piezas literarias que están en la Biblia, unas piezas poéticas que están en la Escritura, me permiten una cosa más. El Salmo me permite a mí ser intérprete. Esta es la particularidad de los salmos de la Escritura. Que aquel que se dirige a Dios, aquel que interpreta el Salmo, soy yo. No es el autor que lo escribió, aunque sea David o alguno otro que ya veremos conforme vamos explicando este libro, ¿no? Hay una particularidad. Yo asumo ese personaje, yo soy el intérprete, yo soy el actor de esa película. Yo soy el que dice, Señor, salva mi vida. No lo dice el autor que lo escribió hace más de 3.000 años. Soy yo el que dice, Señor, sálvame que perezco. Ven en mi socorro. Mira que las aguas me llegan hasta el cuello. Eso soy yo. El Salmo es, por decirlo de alguna forma, ¿no? Imagínate, hay un libro y tú eres el que va a interpretar la actuación, el actor. Tú eres el que te pones el traje del salmista y eso se hace tuyo. Eres tú que se dirige a Dios. Eres tú que tiene un diálogo personal, ¿no? Un diálogo, no un monólogo. No se trata de, el Salmo no es que yo hablo conmigo mismo. El Salmo no es una pieza poética que simplemente yo lanzo gritos de desesperado, ¿no? Al vacío, como si fuera un náufrago, ¿no? Imagínate tú un náufrago en una isla que grita, ¿no? O manda botellas, ¿no? Como las películas, ¿no? Con un papelito adentro a ver si alguien me escucha por ahí. A ver si alguien un día encuentra la botella y sabe que ahí estoy en una isla perdido. No. El Salmo es un diálogo. Y tiene las palabras que Dios ha inspirado para dirigirnos a Él. Los salmos recogen los términos, las palabras precisas que Dios quiere escuchar de nosotros. Por eso los salmos es un libro especial, es un libro particular. ¿Saben por qué? Porque los salmos ayudan a describir todo lo que pasa por la vida del hombre. No hay ningún libro en la Biblia que sea capaz de hacer eso.
¿Cuántas veces, me imagino, a lo mejor tú te has sentido quizás en una situación? Cuando uno está mal anímicamente o de otra cosa o alguna situación, no es lo mismo cómo lo vives tú, no es lo mismo cómo lo vive otro. ¿No? Pueden ser quizás la misma situación, ¿no? De repente dos personas se quedaron sin trabajo, pongo un ejemplo. Pero esta de acá la vive de una forma, le golpea de una manera. Este de acá le golpea de otra forma. Entonces, el Salmo, ¿no? Y tantas veces, seguramente que te ha pasado, que tú te sientes, o bien alegre también, ¿no? Unas alegrías que uno siente, unas tristezas, y no sabes cómo expresarlo. Frente a una situación de dolor, de enfermedad, de alegría, de esperanza, de preocupación. Todo eso, a veces, no sabes cómo decirlo, cómo dirigirte a Dios, cómo hablar, cómo sacar lo que llevas dentro. Pues los salmos son un buen intérprete. El salmo es un buen intérprete. Tú lees un salmo y como que está poniendo en tu boca las palabras que tú no sabías cómo decir, cómo decirlas, cómo expresar, ¿no? Por eso que fíjense en el lenguaje humano, ¿no? En el lenguaje de las personas, en el lenguaje, en la lengua, en el lenguaje, ¿no? Hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Hay cosas que no se pueden, por eso existe el símbolo, ¿no? El símbolo habla más que las palabras, ¿no? Muchas veces nosotros, ¿no? En nuestras relaciones con los demás, con nuestros seres queridos, etc., en las relaciones de cariño, a veces hay gestos, ¿no? Que hablan más que las palabras. Pero curioso, específicamente el Salmo. El Salmo es este vehículo que nos transporta y pone las palabras que describen nuestra realidad. Mucho mejor. Por eso decía al principio que los salmos son piezas que Dios ha pensado. Son nacidas del corazón de Dios. Como Dios quiere que nosotros nos dirijamos a Él. Porque ¿quién conoce, dice San Pablo, ¿no? ¿Quién conoce el interior del hombre? Si no es el propio hombre. ¿Quién puede conocer lo profundo del corazón? Pues el Salmo tiene esa capacidad, ¿no? De entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y sacar a flor de luz aquello que está dentro. Por eso que los salmos tienen una variedad inmensa y son como una síntesis de toda la Escritura, ¿no? Los salmos, podríamos decir que en ellos está sintetizado toda la Biblia. Y está escrito en un lenguaje que está más allá de lo racional, ¿no? Por eso son poemas, ¿no? Saben que el lenguaje poético de por sí es el lenguaje que se utiliza para expresar realidades, ¿no? Con imágenes, realidades muy profundas que racionalmente no podrías explicar, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo así que se me ocurre ahora, hablar del amor, ¿no? No puedes hacer definiciones del diccionario, ¿entiendes? Y si la haces, pues que esa expresión quedaría muy corta, ¿no? Para expresar, ¿no? No se puede hacer, ¿no? Hay sí cosas que se pueden hacer definiciones, ¿no? Conceptos. Pero hablar de eso, hay cosas del alma, de la persona, que van más allá, que superan el lenguaje. Pues hasta allá llegan los salmos. Es así como lo ha vivido Israel. Por eso ahora entendemos por qué Jesús, ¿no? En los momentos más importantes de su ministerio, de su vida terrena, recitaba los salmos. En la cruz, Jesús recitó los salmos. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? En ese momento, el salmo no es algo que han dicho otros, ¿no? Los salmos no es algo que han dicho otros. Qué bonito, qué tierno. No. El salmo, si uno tiene esa relación con el salmo, una relación ajena, no te dice nada. Es como quien oye y ve llover, ¿no? Pero el salmo exige, podríamos decir así, el salmo exige que el que lo interpreta sea uno con él. Por eso
Ustedes saben, nosotros el libro de los Salmos de la Escritura son 150, pero no son los únicos que existen. Existen otras colecciones sálmicas, ¿no? que se conocen, pero que no han sido considerados sagrados, ¿no? Ni forman parte de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque son feos, porque dicen cosas malas, ¿no? Yo he leído esos salmos, los he estudiado en mis tiempos, y la verdad que son unas piezas literariamente, la verdad, literariamente buenas, ¿no? Exquisitas, doctrinalmente no tienen nada contra la fe que nosotros hemos recibido. Sin embargo, ni la tradición judía primero, ni la tradición cristiana después, los consideraron parte del libro sagrado. Y una de las razones ha sido porque no permiten que el yo del salmo, el intérprete, pueda ser el orante. Cuando yo digo orante, me refiero a nosotros, a yo que cojo el libro de los salmos y los leo, ¿no? Lo proclamo, ¿no? O sea, yo me convierto en el orante, soy yo, ¿no? O el intérprete, soy yo. O sea, una cosa es el autor, el que escribió, y otra cosa es el intérprete, es decir, yo que me pongo como autor del salmo y lo interpreto, y lo hago mío, soy yo el que clama a Dios, soy yo el que dice, Señor, auxíliame, soy yo el que dice, Señor, ¿no? Tu saber me sobrepasa, qué amables son tus moradas, tú llenas mi corazón de alegría. Ese no es el vecino ni el que trabajó el libro, soy yo el que dice eso. Por eso el libro de los Salmos tiene esta particularidad, ¿no? Tiene esas bondades, ¿no? Tiene esos beneficios, ¿no? Por eso ocupan un lugar importante. Y los padres de la iglesia, como por ejemplo San Juan Crisóstomo, decía que precisamente eso que he dicho anteriormente, ¿no? Que el libro de los Salmos resume todo lo que dice la Escritura, todo lo que la Biblia desarrolla a lo largo de todos sus libros está como concentrado en el libro de los Salmos. En él pues se bendice a Dios, en él se clama a Dios, en él está concentrada la historia de un pueblo a quien Dios acompaña. En la historia está anunciado también la obra del Salvador. En ella está lo que uno hace, la intercesión por nuestros difuntos, en ella está todo. Todo como que el Salmo es un menestrón, digamos, ¿no? Donde está todo lo que yo puedo querer, está mi vida ahí. Si es verdad que cuando uno dice de que en la Biblia está contenida mi vida, eso es cierto, ¿eh? En la Biblia está contenida nuestra vida. Por eso que un creyente, un cristiano, cuando lee la Escritura, es un libro en el que se identifica, es un libro en que nos identificamos, ¿no? Y eso no es extraño, ¿no? Dice San Juan, su Evangelio, al final del capítulo 20, dice que todo esto, dice que está escrito es para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengan vida en Él. Eso es la razón. Tengamos vida en Cristo. Pues eso que dice Juan de su Evangelio, eso que dice Juan, que se puede aplicar a toda la Biblia porque es la misma razón de ser, pues eso de manera particular se puede aplicar al libro de los Salmos. Por eso los Salmos han ocupado siempre un lugar central en el corazón de la oración de la iglesia. O sea, la Escritura está llena de esto, el canto de los Salmos, que en el Nuevo Testamento han adquirido también una característica particular, ¿no? Porque los Salmos, como tales, son la herencia del pueblo de Israel, de la tradición, de la herencia de oración que nos ha llegado a través del pueblo de Israel y que Cristo lo ha asumido. Los apóstoles, la Virgen ha rezado los salmos.
Los apóstoles lo han rezado. En el libro de los Hechos se habla ahí, cuando Pablo está en prisión, que cantaban los himnos, ¿no? Y Pablo lo recomienda, ¿no? Cantar himnos y salmos y cánticos inspirados, dice. Y esta forma, digamos, de hacer oración, poesía de la obra de Dios, ha pasado también al Nuevo Testamento de varias formas, ¿no? Por ejemplo, el Magnificat, ¿no? Magnificat anima mea Domine, que dice el cántico de María, ¿no? Proclama mi alma, engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu. Este canto mariano que Lucas pone en boca de la Virgen, eso es una especie de salmo. Eso está dentro de esta dinámica, ¿no? De esta tipología de himnos que nacen en la presencia de Dios, ¿no? Que nacen, que brotan del pueblo que canta a Dios, que se ve salvado por Dios, ¿no? No son himnos que han nacido en biblioteca, no son himnos escritos porque, bueno, a ver, hagamos un himno, ¿no? Un libro poético bonito, o como hay autores, ¿no?, contemporáneos que escriben sobre el amor, sobre un montón de cosas, a lo mejor experiencias personales. Pero los salmos no es eso, los salmos son experiencias, básicamente experiencias, ¿no? La tradición judía, por ejemplo, le atribuye a David, ¿no?, toda la autoría de todos los salmos, de todo el libro, ¿no? David es el salmista por excelencia, el rey David, ¿no? Se sabe que él tocaba la cítara, ¿no?, los instrumentos de cuerdas. Y se cuenta en el libro de Samuel que al rey Saúl dice que se le apoderaba, algunas veces dice que se era invadido, ¿no?, como que le poseía un espíritu malo, que lo hacía violento, ¿no?, como que le hacía desquiciarse. Y en esos momentos, pues, el rey Saúl, que tenía envidia de David, porque después que mató a Goliat, la gente ovacionaba a David más que al rey Saúl, ¿no? Que David era un chiquillo. Entonces se apoderaba de él un espíritu de envidia, de odio, ¿no? Y en una ocasión, estando en casa, dice que lo llamaba David porque cuando David entonaba, le cantaba, dice que su corazón se apaciguaba, o sea, exorcizaba esos demonios que se apoderaban de él y entraba en paz, ¿no? David es el salmista por excelencia, es el padre de los salmos, es el cantor por excelencia, ¿no? David, dice, por ejemplo, cuentan cuando los mismos libros, cuando subía, ¿no?, el arca de la alianza de los filisteos, ¿no?, cuando devolvieron los filisteos el arca de Yahvé y era subida dirección hacia Jerusalén, ¿no? Se estableció en Bet-Shemesh un tiempo, en la casa de Obed-Edom, y después de un tiempo se recuperó y comenzó su viaje hacia la casa en la ciudad de David, Jerusalén. Dice que David iba danzando, ¿no?, iba cantando de felicidad, hasta el punto de que a su esposa Mical le indignó eso, ¿no? O sea, le indignó esta actitud del rey, que mientras cantaba hasta no se había percatado de que estaba medio que se le veía todo, ¿no?, mientras se movía. Entonces ella lo despreció en su corazón, dice la Escritura. Y David le dijo a ella, a Mical, dijo, mira, a mí no me importa ser vil a tus ojos, porque a mí lo que me importa es que yo ser grato al Señor. Me importa que tú me veas como un loco, un deshonesto, no sé. Sin embargo, yo danzo porque mi corazón está alegre por el Señor. Y los salmos, hermanos, más bellos de la Escritura los ha compuesto David. Y son parte de su historia con Dios. Son parte de esta historia que él ha tenido con Dios. Decía, ¿no?, que en la tradición hebrea los salmos forman parte de
de este libro de oración cuyo autor, digamos así, ¿no? Es David, por las cosas que yo estoy diciendo. Y no solo eso, sino que después también se relata en el libro de Crónicas que, en el libro de los Reyes, digo que David organizó el culto en el templo y lo organizó así bastante bien, con salmistas, con cantores, para el culto, para toda la liturgia del culto, ¿no? El que inició esta organización así profesional fue David. Y se cuenta en la escritura que los salmistas, los músicos, o sea, había escuela de músicos profesionales, ¿no? En las cuales también se iban, digamos, dando a luz a algunas piezas sálmicas, ¿no? Como veremos, ¿no? En el libro. Pero David es importante porque él promovió todo este tema de la música litúrgica en el pueblo hebreo. Y los que aprendían no eran así, tocaban así al guerrazo, así empíricamente, ¿no? Sino que eran gente profesional, dedicado a eso, y eran pagados, ¿no? Fíjense este amor, ¿no?, que tenía David a Dios. Y en estas piezas, en estos poemas, porque en realidad los salmos son poemas, son poesía. Aunque de hecho existen diversos tipos de salmos, sin embargo los salmos son poesía, poética. Y es más, hay autores, por acá no les puedo enseñar, pero hay autores, ¿no? Por ejemplo, el texto hebreo, ¿no? O sea que el texto hebreo, la lengua hebrea es básicamente consonántica, pero tiene signos de ortográficos, signos de puntuación, vocales, que todos son puntitos, rayitas, signos, ¿ya? Sí, ya ha habido estudios de varios especialistas, ¿no? En los que proponen tesis de que, y eso está muy metido también en la tradición de los judíos, ¿no?, de que esos puntitos, rayitas que hay ahí son todos indicaciones musicales, así como un pentagrama, ¿no? ¿Saben lo que es un pentagrama, no? Es estas líneas, esas 5 líneas en las cuales se hacen las notas musicales, ¿no? Pues digamos que los salmos es como un pentagrama. ¿Por qué? Porque los salmos han nacido para ser cantados. Así como los demás textos que hay en la Biblia, ¿no? Génesis, Éxodo, etc., se pueden leer, proclamar. Los salmos han nacido para ser cantados. No sé, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo así que se me viene a la mente, ¿no? Imagínate que yo digo, yo digo así, ¿no? Y se llama Perú con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, con la sangre del alma, pintó los colores de mi pabellón. ¿Qué tal te suena? No sé, un poco raro, ¿no? En cambio, si yo canto, ¿no? Y se llama Perú con P de patria, la E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. Yo me acuerdo que después de haber llevado varios años en Israel, yo estudié allá, y me invitaron un día a la embajada peruana, ¿no? El embajador, el cónsul en Perú allá, nos invitó en julio para la fiesta patria, me acuerdo, ¿no? Y me fueron a recoger a la estación. Yo vivía en Jerusalén, tenía que bajar a Tel Aviv, a la costa, entonces yo no conocía mucho por ahí. Entonces me vino a buscar el asistente del cónsul al paradero, ¿no? Entonces ya me vino a recoger para llevarme allá, no conocía. Y claro, el chico venía, me puso la música, pero me puso ese tema, imagínate, yo llevaba 3 años, y escuchar eso después de tanto tiempo en un país ajeno, pues ¿saben qué? Uno se emociona, ¿no? Se emociona porque te evoca muchas cosas, ¿no? Te evoca muchas cosas.
Ahora díganme ustedes, me pongo a leer y se llama Perú con B de Paz. Eso mismo, que parece gracioso, que puede a lo mejor parecerle gracioso a ustedes, pues eso mismo pasa con los salmos. Por eso yo, por ejemplo, en la liturgia, en la misa, siempre a los jóvenes que cantan, a las personas que cantan, yo siempre he insistido que aprendan alguna melodía para cantar los salmos. Porque los salmos han nacido para ser cantados, son música. Recitar los salmos, bueno, si no hay más remedio hay que hacer lo que vas a hacer, ¿no? Pero eso es quitarle toda la fuerza que tiene, quitarle todo su razón de ser, toda la fuerza, todo el impacto que tiene el salmo para hacernos calar dentro de nosotros este diálogo con Dios. Porque el salmista no le habla cualquier cosa. El salmo no te diriges así al vacío, ahora que está de moda el Anonymous, ¿no? De la casa de papel Anonymous, ¿no? Esto no va a ver, por si acaso alguien me escuche. Digo, Señor, ten piedad de mí. A lo mejor por ahí hay alguien que se llama Señor y quizás me oiga. Pues no, Señor, no es así. No es así. El salmista está convencido que tiene un diálogo con uno que está sentado con él, ¿no? Por eso, fíjense, los salmos son... hay autores, ¿no? Muchos autores que yo he visto, los dividen de muchas formas, ¿no? ¿Saben que los salmos que están en el libro son 150 y están distribuidos como la Torá, ¿no? La Torá, ¿saben? La Torá significa el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso se llama Torá, eso se llama Pentateuco. Pues los salmos están también divididos así. Los salmos también están divididos en 5 partes, como a imagen de la Torá. A imagen de la Torá. Igual que la Torá, están los salmos, ¿no? Como si fuera la Torá cantada, ¿no? El primer libro son los primeros 41 salmos. El segundo libro va del Salmo 42 al Salmo 72. El tercer libro del Salmo 73 al Salmo 89. El cuarto libro del Salmo 90 al Salmo 106. Y el quinto libro del Salmo 107 al 150. ¿Por qué existe esa división? Se ve que los recopiladores de estos signos, ¿no? Porque los salmos también, como los demás libros de la Biblia, han visto un proceso de formación, ¿no? Entonces aquellos que le han dado forma final a este libro, lo han puesto así también, como si fuera 5, como la Torá, ¿no? Y han dejado, ¿por qué así? Porque, por ejemplo, si pongo un ejemplo, ¿no? Vamos al Salmo 42, que es donde termina el primer libro. Lo dice ahí, Salmo 41, dice al final, ¿no? Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, desde siempre hasta siempre. Amén, amén. Este amén corresponde como a un cierre, a una conclusión, ¿cierto? En el lenguaje de la escritura. Amén, amén, se terminó. En el 42 empieza otro poema. Si vamos al otro salmo, igual. Estos finales así, amén, amén, se llaman doxologías, ¿no? O conclusiones finales. Un himno final, ¿no? El otro acaba en el 71, el 72, y al final igual. Termina así el versículo 20, ¿no? Fin de las oraciones de David, hijo de Jesé. Lo dice Salmo, fin de las oraciones de David. Quiere decir que hasta ahí era otra colección, ¿no? Como les decía, los Salmos es un libro que ha juntado diversas colecciones de salmos, diversas colecciones que se supone en un primer estadio estaban dispersas, ¿no? O pertenecían a algunas escuelas y luego se han ido uniendo y formándose este libro de oración. Ya para terminar, nosotros, por si acaso, si ya se han conectado personas que se están conectando para seguir la Santa Misa, ¿no? Ahora tenemos los días miércoles y viernes catequesis, ¿no? Y entonces vamos a hacer un pequeño corte, no se vayan a ir después, para volver a iniciar la conexión para
la Santa Misa, que es a las 7 de la noche. En relación a estas 5 partes de los salmos, que corresponde a estos finales literarios que acabo de mencionar, los 2 primeros, quiero leerles algo bonito, que con eso termino ya este día, de lo que dice San Gregorio de Niza sobre esta división, ¿no? Estas 5 partes corresponden a la división que ha hecho la tradición judía. El San Gregorio le da una interpretación a estas 5 partes, y con eso termino. Dice él: hay un orden y un progreso en la clasificación de los salmos en 5 libros. Dice, el libro primero, es decir, del 1 al 41, dice, este es un libro donde la idea principal es que el hombre es arrancado de la mentira y del absurdo y comienza a aprender a buscar a Dios, ¿no? En estos primeros 40 salmos, la temática sería esa, ¿no? Nos ayuda a ser el hombre que está en el mundo, a acercarse, a dejar eso, la mentira y el absurdo, para aprender a buscar a Dios. El segundo libro dice, este hombre que ha comenzado a gustar la dulzura de Dios, desea su presencia y bebe ardientemente de la fuente de la vida. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el Salmo 42 empieza con ese himno que dice, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, ¿no? Dice después, el Salmo 3, o el libro 3, dice, este hombre que participa de Dios va descubriendo en el profundo de su ser que las cosas de este mundo no son suficientes y eleva, ¿no? Se eleva por encima de todas ellas en la búsqueda del Señor. El cuarto libro dice, el creyente, el orante, se hace mediador. Ya no solamente busca a Dios, sino que además comienza a interceder por los demás. Y en esta intercesión busca siempre que descienda la misericordia de Dios. Y el quinto y último libro, que son del Salmo 106 hasta el 150, dice, el hombre que ha vivido en estas etapas, ¿no? Ha partido primero de un mundo fuera de Dios. Comienza a rechazar eso y a buscar a Dios. Luego, buscando a Dios, comienza a gustar el amor de Dios, a disfrutar de eso. Después le da cuenta que las cosas de este mundo no le sacian y busca elevarse a este encuentro con el Señor, pero ahí no queda la cosa, sino que además se da cuenta de que los demás necesitan eso y se hace mediador. Dice que este hombre llega a un punto de que, ¿no? O sea, de tal espiritualidad que ahora contempla todo en su conjunto, todo el plan de salvación, ¿no? Toda la historia de su vida misma y de los demás en esta historia de amor en la que Dios está. Y puede decir amén, amén, ¿no? Que es la acción de gracias. Fíjense, la plenitud de la oración, la plenitud de los salmos es llevar al hombre a esta alegría y a dar gracias de profundo del corazón a Dios. Gracias. Es el hombre que vive en la alegría, en la alabanza, ¿no? El hombre que ha pasado de vivir su vida horrible, absurda, ahora ver todo eso, como Moisés cuando Dios le muestra delante en el monte Nebo, ¿no? Toda la tierra prometida, y él lo ve en su conjunto como una cosa maravillosa, que da sentido a todo lo que ha vivido, a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha sufrido. Pues fíjense hasta dónde llega esta fuerza del libro de los Salmos. Muy bien, nos quedamos aquí, el próximo miércoles continuamos. Como les digo, yo voy a hacer una introducción que nos ayude un poco a entrar en este mar inmenso de la dulzura de la oración de los salmos, y luego continuaré, vamos a ir estudiando algunos salmos, ¿no? De cara a conocer más profundamente lo que llevan dentro. Muy bien, espero que les haya servido esta primera parte de introducción, y en 15 minutos nos vemos para la Santa Misa. Hasta ahora.